Listo. Pues vamos a empezar. Muy bien. Pues con los que estamos, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a orar para que Dios nos ayude. Padre, gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Muchas gracias, Padre. Estamos en este lugar, Padre, nosotros cuatro, Dios, y sabemos, como dice tu palabra, que donde hay dos o tres, tú estás en medio de nosotros, Dios. No venimos aquí, Padre, a perder el tiempo, Señor. No venimos aquí, Señor, a disfrutar de nuestros deseos carnales, Padre. Queremos estar aquí contigo, Señor. Que tú nos hables, que tú nos enseñes a todos, Padre. Enséñanos a todos, Padre. Por favor, te lo ruego. Padre, ayúdame a mí a hablar, porque reconozco que no tengo nada que enseñar, no tengo nada que aportar si tú no nos ayudas. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Amén. Muy bien, muy bien. Pues ya pueden sentarse. Vamos a empezar un tema que me gustaría tocar para aclarar un punto muy importante. ¿Puede alguien que se llame cristiano conservar su antigua vida? ¿Puede alguien que se llame cristiano conservar su vida antigua? Conservar su vida antigua, ¿sí? Cuando hablo de una vida antigua me estoy refiriendo a cosas malas, pecaminosas que estamos haciendo. Usualmente escuchamos frases como, no sé, como queriendo yo vivir la vida antigua, ¿no? La vida antigua. Y vamos a poner acá pretextos para vivir la vida antigua. Y luego vamos a ver qué es la vida antigua. No vamos a repetir los versículos de la vez pasada, vamos a ver otros. Otros vamos a ver. Entonces, usualmente cuando vivimos en la vida antigua y nos hacemos llamar cristianos, ¿sí? Voy a poner acá cristianos. Nosotros decimos, bueno, es que no podemos cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Número uno, porque estamos en el mundo. Y como estamos en el mundo no puedo cambiar mi vida. Como estoy en el mundo, yo lo intento, pero estoy lleno de tentaciones, estoy lleno de problemas. Entonces, por causa del mundo, por culpa del mundo, ¿sí? Yo no puedo dejar de pecar, ¿sí? Estamos en el mundo, no puedo dejar. Entonces, sí soy cristiano, nada más que no puedo dejar lo de antes. Bueno, ese es un pretexto. Otro pretexto usual que la gente utiliza de una manera muy equivocada. Escuchemos esta. Nadie es ¿qué? Nadie es perfecto. Ojo con esto. Cuando decimos, es que nadie es perfecto, entonces nosotros somos perfectos. No me estoy refiriendo a eso. Pero lamentablemente el término nadie es perfecto la utilizan personas que se llaman cristianas y siguen esclavas de algún pecado. No digo que llegaran a pecar, no, sino que siguen esclavas. Esclavas es que pues le rinden cuentas a su Señor y amo, sea pornografía, sea robo, sea mentira, amargura, falta de perdón, sea lo que sea, siempre están cayendo en lo mismo. Pero yo soy cristiano, pero es que hay un problema en tu vida. No, es que nadie es perfecto, ¿sí? Entonces, ese es un gran problema. Otro problema. A veces se me acuerda otro más. Bueno, yo soy cristiano, pero estoy en un proceso. Estoy en un proceso, ¿sí? O sea, me estoy procesando como que antes yo tenía, no sé, antes yo tenía 100 pecados, pero gracias a Dios, bendito Dios, ahorita nada más practico 95, ¿sí? Ya llevo 95, ¿no? Y luego cuando pasen otros 5 años, gracias Dios, ahora nada más practico 90. Después de 20 años, bendito Dios, solo practico 20 pecados. ¿Sí? Practico. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Estoy hablando
de práctica de pecado. ¿Sí? Práctica de pecado. Es algo que no estoy dispuesto o no quiero dejar de hacer. ¿Sí? Porque un cristiano, si peca, le duele. No es que no vaya a pecar nunca. Si peca, le va a doler. Y su anhelo no es el anhelo del auténtico cristiano no es esto. El cristiano no quiere esto, no quiere esto. Pasar de 100 a 95, 90, a 50, a 20, a 10. Le falta un pecado le falta que no ha dejado de practicar. ¿Qué pecado quieren? ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos como que hay pecados socialmente aceptables, que Dios ve como pecaditos chiquititos, que no pasa por alto? Hagan de cuenta que yo soy impaciente con la señora, ¿no? Con la esposa, y la trato como basura. Es que tú estás loca, vieja, que no sé qué. Pero voy a la iglesia, aplaudo, alabo y todo eso. Y si me muero y solo me faltaba ese pecado, ¿qué creen que va a pasar conmigo? ¿A dónde voy a ir? ¿Saben una cosa? Hablando de este punto, voy a regresar para no perder el hilo. Un cristiano no quiere esto. Un cristiano se da cuenta que tiene miles y miles y miles y miles y miles de pecados, y lo que anhela su corazón es pasar a esto. Su corazón anhela con fuerzas no volver a defraudar a Dios. ¿Cómo se puede conseguir esto? Esto humanamente es imposible. Es más, nadie puede. El que puede es Cristo en nosotros. ¿Sí? Por eso vemos a muchos amigos, compañeros y vecinos y familiares que se esfuerzan mucho, hasta lo lloran por tratar de vivir una vida recta, pero no quieren tener en cuenta a Cristo. No quieren tener en cuenta. Piensan que ellos pueden solos. Piensan que ellos solos pueden solucionar sus problemas. No son humildes para reconocer, necesito el Calvario, necesito la cruz para que Jesús me ayude. No son capaces de reconocerlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Toda su vida van a batallar. Y como van a batallar, pero se sienten cristianos, tienen sus argumentos. Estamos en el mundo, nadie es perfecto, pero esto es un proceso. Y si alguien puede vivir así, al menos gran parte de su vida, manifestando el poder de Cristo, los que están de este lado van a decir: este hombre se cree un santo. Este hombre se cree perfecto. Este hombre piensa que ya lo alcanzó todo, cuando Pablo dijo que ni él lo había alcanzado, etcétera, etcétera. Entonces, un montón de cosas que hasta se agarran versículos para justificar esta parte. La intención que tengo yo en esta noche es demostrar con las Escrituras de que sí hay una nueva vida en Cristo, literal, una nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo que su principal característica, son dos cosas. Su principal característica es el amor a Dios, a Jesús. Ese amor lo mueve a dejar el pecado, a la santidad. Si no hay ese amor por Cristo, sabrá mucha Biblia, pero no va a poder tener esa vida nueva. La solución de muchas personas ha sido conocer el amor de Cristo. Es que, Señor, yo te conocí desde la infancia, desde chiquito iba a la escuelita dominical, pero no he podido dejar este pecado, esta ira, siempre tengo esta ira, nunca he podido ser paciente, Señor, ayúdame, es que me sacan canas verdes la familia o la iglesia, y ya no aguanto, Señor, ya no puedo con esta ira. Es que estoy en el mundo, es que nadie es perfecto, jamás se va a salvar. Lo que hay que hacer es agarrar las Escrituras, leerlas y creerlas, para poder someternos a la verdad de Cristo y pasar a una vida nueva. Muy bien, no se me ocurre otro. Tengo aquí los más famosos de todos. ¿Sí? Son los más famosos de todos. Voy a leer un texto acá en la carta de Juan. No sé si te doy la Biblia, si lo quieren leer también, Marco. Este está aquí en Primera de Juan. Bueno, vamos a poner acá la base de nuestro... Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. No sé si lo quieres leer.
Empezamos desde el 1, ¿no? Pero vamos a avanzar desde el 3. 3:3. Primera de Juan, sí, voy a ponerlo acá, la base de nuestro texto. Primera de Juan 3:3. Ahorita vamos a llegar hasta dónde. ¿Qué dice el versículo 3? Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purificará a sí mismo, Ok, así como Él es puro. ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Sí? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Continúo. Sí. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Muy bien. Continúo. Sí. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muy bien. Aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hasta allá. ¿Qué versículo es? 10. Qué fuerte. Versículo 9. ¿El 10 qué dice? Sí, el 10 qué dice. Adelante, Martín. Muy bien. Hasta ahí, muy bien, muy bien. ¿Está bien? ¿Hasta el 10? Solo en esos, del 3 al 10, son 7 versículos. Solo en esos 3 versículos destroza cualquier argumento. ¿Sí o no? Los que alcancé a apuntar así rápido mientras leías. El que conoce a Cristo, dice en el versículo 3, que como tiene una esperanza de ser salvo, ver a Cristo, su Salvador, el que murió por mí, tiene un anhelo, se purifica a sí mismo, ¿como quién? Como Él es puro. No, yo no entiendo cómo alguien que se llame cristiano pueda decir cosas como estas. Si yo soy cristiano y peco, lo que podría salir de mi boca, ¿qué sería? Qué miserable soy, Dios, ayúdame, Señor. No lo voy a negar, no me voy a justificar, no voy a poner pretextos. Lo que voy a hacer es reconocer mi bajeza, porque ese es el problema del Evangelio. El Evangelio nos orilla a reconocer que sin Dios no somos nada. El Evangelio orilla al hombre a su orgullo, a tirarlo al abismo y quedarse sin orgullo y decir, Señor, yo te necesito con todas mis fuerzas. Entonces no puede ser que alguien que de veras conoce a Cristo se le pueda ocurrir estos pretextos o el que sea para decir que puede permanecer viviendo en la inmundicia, porque lo contrario de la pureza es la inmundicia, la suciedad, y decir que es cristiano. Porque el que es cristiano tiene una esperanza y se purifica como Él es puro, como Cristo. ¿Yo por qué me porto bien, hermanos? ¿Porque vengo al comedor? ¿Tú por qué te debes de portar bien? ¿Porque cocinas? ¿Por qué porque se debe portar bien? ¿Porque está empezando a predicar? ¿O por qué te vas a portar bien, Martín? ¿Porque estás empezando a ir a la congre? Nuestra meta debe ser una sola. Hubo un hombre que se llama Jesús, que es el Hijo de Dios. Es Dios hecho carne y dio su vida por todos nosotros. Grandes pecadores. Grandes pecadores. Empezaba por mí. Entonces, hay una inspiración muy fuerte en el alma. Un deseo ardiente de santidad. ¿Sí han escuchado ese término, santidad? A veces pensamos que santos son los muñecos. No, o sea, el muñeco es de madera, de yeso, pero somos llamados a ser puros. Imagínate una persona que tiene inmundicia, es mala, como comentamos hace rato, perdón por el ejemplo, van a tal lugar a comer y te quieren dar una cuchillada y luego el pleito y la venganza, el pleito nunca acabar. Hay honor, hay buena reputación. Si te invita alguien así a la iglesia y se llama cristiano, ¿te darían ganas de ir? Pero si tú vives alguien que vive esta forma, no te darían ganas de ir si se llama cristiano. Pero si tú ves a alguien que se esté purificando, viviendo como Cristo, nace un deseo normal y natural. ¿Saben por qué? Porque era lo que Jesús provocaba en todas las personas.
Jesús, masas de gente iba detrás de él. ¿Pero por qué? Porque era distinto. La vida que Jesús vivía era congruente con sus palabras. Nosotros somos llamados a ¿qué? Que debemos ser congruentes, lo que predicamos, con lo que estamos viviendo. De hecho, Jesús en el Sermón del Monte, si se acuerdan, dice que cualquiera que enseñe estos mandamientos y quebrante aún el más pequeño de estos mandamientos, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los enseñe y los guarde, o sea, los viva, será llamado grande. Para Dios es importante la vida nueva, lo es importante. Hay una vida nueva en Cristo. No es una etiqueta, no es una camiseta, que me la pongo el domingo y me la quito. ¿Sí? Se purifica como Cristo. Dice que el pecado es infracción de la ley. Entonces, si se purifica, ¿qué va a querer con la ley? Obedecer la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿La ley de quién es? Es de Dios, del Padre, de Cristo. Entonces, ¿estoy viviendo por ley, hermano? No, no estoy viviendo por ley. Estoy viviendo con esperanza y por amor a Cristo. Entonces, ¿por qué guardo la ley? Es muy sencillo este ejemplo. Haz de cuenta que yo soy extremadamente iracundo, de mecha corta. Cualquier cosa me molesta. Y de repente paso y me dice el policía, orillas en la orilla, orillas en la orilla. Y yo ya con que escucho yo eso, ya empecé a arder, ya empecé yo, le voy a decir, y le voy a sacar todas sus cosas. Y viene el policía, a ver, joven, ¿qué trae ahí? A ver, bájese. ¿Y por qué voy a bajar? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y le empiezo a sacar pleito y le soy grosero con él. Y hago molestar al policía y salgo y nos agarramos un encontrón ahí. Quizás no estaba haciendo nada malo, quizás me volé un alto. Pero yo enseguida reacciono con ira. ¿Es la autoridad o no es la autoridad? La autoridad es la policía. Si estoy en Cristo y Cristo ya trabajó con mi ira, y ya vemos que la ira es un pecado, las obras de la carne. Entonces, si han nacido de nuevo, ¿qué va a pasar con su ira? Una cosa va a haber. Una cosa es sencilla. Si yo sé que resbalo mucho por la ira, uno de sus más grandes deseos es deshacerse de la ira. Y el que era iracundo se va a volver el más paciente de todos. Si no, ¿de qué conversión estamos hablando? Ahora bien, cuando él vuelva a ir a la carretera y lo vuelva a detener un policía, y se supone que ya nació de nuevo, ya cambió ese carácter, ¿cómo va a reaccionar con el mismo policía? No negamos que sienta la tentación, porque la tentación no es pecado, ya lo estudiamos. Entonces viene, ¿de quién se acuerda? De Cristo. ¿Quién lo ayuda? El Espíritu Santo que mora en él, porque cree de todo corazón que fue lavado por la sangre de Cristo, y el Espíritu lo ayuda. Entonces no negamos que sienta la tentación, pero enseguida reconoce, no, Señor, ayúdame a controlarme, porque a ti no te gusta. Está movido y se sujeta a la ley, a la autoridad, pero no porque viva bajo la ley, sino porque hay algo más elevado que lo está motivando. Es el amor de Dios. ¿Sí se entiende? Cuando no queremos infringir la ley, estos de acá dicen, es que, bueno, aquí te lo voy a poner, se me está acordando. Otro pretexto que también lo agarran de la Biblia, mal utilizado, no estamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Exactamente. Sino bajo la gracia. Es que muchos lo dicen, pero yo lo digo para predicar lo que dice Gálatas, de que el que quiera justificarse por sus hechos, pues no estamos bajo la ley, somos salvos por puro amor, gratis. Pero si yo lo utilizo llamándome cristiano y me porto mal, yo estoy mal utilizando la Biblia, es pecado de herejía, lo que hablamos la semana pasada. Entonces, muchos lo hacen. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Una vez un predicador decía que estaba predicando a las afueras de un centro nocturno y salió un hombre homosexual, así, y le dice, amigo, le da un folleto. Y le dice el homosexual, no, gracias, yo no lo necesito. ¿Pero por qué? Le dice, te veo vestido diferente. No lo necesito, es que yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia, dice. Y yo soy salvo por la sangre de Cristo. Entonces, hay gente que se siente salva por la gracia de Cristo y su vida práctica está mal y está saliendo de un centro nocturno. Y se siente, ¿qué? Cristiana. En eso no hay honor. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. El que obedece la ley, porque se purifica a sí mismo, lo hace por amor.
¿Cristo para qué apareció? Para quitar nuestros pecados. ¿Sí? Cristo no solamente nos perdonó de nuestros pecados, Cristo vino a quitar los pecados. No es que nos perdona, pero se quedan los pecados con nosotros. Todo el día, toda mi vida fui un hijo rebelde y traté a mi mamá como basura. Salúdame. A mi madre la traté como basura. Quebranté el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Lo hice mal todo desde la niñez. Pero, digo, a mí Jesús ya me perdonó. Oye, hermano, pero ¿por qué vemos que sigues maltratando a tu mamá? No. Cristo ya me perdonó de mi pecado. ¿Sí? Pero no solamente te debe perdonar el pecado, sino que también te debe quitar el pecado. ¿Sí? Es el efecto de la nueva vida en Cristo. ¿Sí? No practicarlo. Dice también que el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces los que hablan de esta forma, ¿qué están diciendo los que hablan así? Están diciendo, la traducción, ¿saben cuál es la traducción? La traducción es: yo no conozco todavía al Dios verdadero, o al Cristo verdadero. Verdadero, o al verdadero Cristo. Yo todavía no conozco. Es lo que están diciendo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es lo que están diciendo. Es como que lo estuvieran gritando. Por eso yo cuando escucho a alguien hablar así, yo oro por dentro: Señor, ayúdalo a abrir sus ojos, ¿no? Al hermano o a la persona a la que se siente cristiano, que sea, ayúdalo. ¿Por qué? Porque es que mi carácter yo no lo voy a cambiar porque mi abuelito era así, mi papá era así y yo nací así y los polacos somos así y así nos vamos a morir. Entonces, ¿dónde quedó el versículo que dice que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas? ¿Dónde quedó todo eso? Dios es mentiroso, promete cosas que no se pueden vivir o cumplir. No es que no se puedan vivir, es que no estamos viendo la palabra y confiando en ella. ¿Qué más vimos? El que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que practica el pecado es del diablo. ¿Sí? Y eso fue duro para mí. Cuando yo lo leí, yo tenía religión, yo iba al templo, yo estaba bautizado, yo estaba en el ministerio de la iglesia. Y cuando yo empecé a entender estas cosas por la bondad de Dios, porque bien pudo dejarme con los ojos vendados, yo me di cuenta que a pesar de todo lo que yo servía en la iglesia, yo era un hijo del diablo. ¿Cuál es la evidencia que era un hijo del diablo? Yo me sentía hijo de Dios. Pero ¿cuál es la evidencia? Que seguía esclavo del pecado. ¿Nuestro mayor enemigo cuál es? ¿El diablo o nuestro pecado? Nuestro pecado. Hasta para el diablo mismo es el pecado, porque allá en el cielo estaba rodeado de santidad. Allá en el cielo no hay cantinas de ángeles, no hay centros nocturnos de ángeles, no hay robos ni corrupción, no. Él, rodeado de justicia y santidad, vio la majestad de su Dios y dijo: yo quiero sentarme allá junto a Él y quiero recibir gloria como Él. ¿Rodeado de qué? De santidad. Entonces el pecado, lo que de aquí nace, como dice en Mateo 15, porque el pecado del corazón sale, es nuestro mayor adversario. Y la evidencia de que somos cristianos es que Cristo ha venido a deshacer el pecado. ¿Qué más vimos? Ya rápidamente para saltar otro texto. ¿En qué parte está ese, el que practica el pecado es del diablo? En lo supuesto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Hasta allá. Ok. Versículo... El nacido de Dios es como la invertida de esta. Ese es el 9. El nacido de Dios dice que no practica. Pero bueno, parece lo mismo de esto, pero te muestra el por qué no practica el pecado. Dice que la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué es permanecer? Aquí en mayúsculas. La palabra simiente, la palabra simiente significa semilla. Hablando entre adultos, como gente adulta, es la palabra griega semen. ¿Sí? La palabra semen que el hombre eyacula cuando tiene una intimidad sexual
¿Qué es? Es su semilla. La semilla entra en el óvulo de la mujer y germina una nueva vida. En las florecitas también hay flores hembras y flores machos, por así decirlo, y el polen viaja a través de las abejitas, las maripositas, qué sé yo, y fecundan y dan los frutos. Entonces, dice la palabra, aquí no estamos hablando de una intimidad sexual, sino de algo que es la simiente, una semilla que se siembra. Si yo agarro una semilla de caimito y la siembro y se hace árbol grande, gigante, podría yo decir algún día, bueno, ese árbol de caimito, no lo creerás, pero yo sembré mango. ¿Qué vas a decir? No, pues estás mal de la cabeza, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque pues es caimito, no puede ser diferente, es lo mismo. Si estamos, lo que es nacido de la carne, carne es. Si hay pecados, que todavía estamos bien perdidos. Pero si hay una vida nueva, solo se debe una sola respuesta. Que en ese corazón, que en el tuyo y en el mío, es que lo importante es que Dios haya puesto esa semilla, la semilla de un evangelio, de un Cristo crucificado, muerto por nuestros pecados, sepultado y resucitado, en el cual nosotros abrazamos con fe. Cuando esa semilla permanece y se germina y se hace grande y grande y grande y grande, y la gente ve los frutos, dice, ese es un hijo de Dios, esa es una hija de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto de la simiente? Que no hay pecado. Pero si los frutos son malos, entonces, ¿sí? ¿Qué simiente es? O ahí no ha habido ni una simiente. Cuando terminemos el sermón del monte vamos a hablar de las dos simientes, de los caminos. ¿Y qué más dice el 9 y el 10? Todo lo que antes nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios, así es. El 10 dice, en él se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Muy bien. Es evidente, se muestra quién es quién, así como la Profeco. El quién es quién en las gasolinas, dice la Profeco, ¿verdad? El quién es quién en las leches. ¿Qué hace la Profeco? Agarra, compra varias leches o las consigue o las pide, qué sé yo, y compara, la examina con el laboratorio y dice, este es 100% de leche, este es 50% de leche y 50% grasa vegetal, ¿no? Entonces ya te da las recomendaciones. El quién es quién. Cuando de veras hay un nuevo nacimiento, no se puede esconder. La gente se va a dar cuenta si hemos nacido de Dios o no hemos nacido de Dios. Y todo se basa ¿qué? En el fruto. Si yo vengo y Martín dice, este hermano Jorge como que es buena gente, es buena onda, ¿no? Y como que me agarra confianza. Pero si de repente yo empiezo a ver a Martín ahí como que, ya le gané la confianza. Entonces ahora lo voy a robar, lo voy a engañar para tratar mal de él o abusar de él, ¿no? ¿Sí? Le voy a decir, Martín, no sé, ven a mi casa, haz un trabajo, ¿no? Y va a mi casa, se esfuerza y luego le doy 10 pesos. Oye, porque así hay gente que así hace. Y se dice cristiana. ¿Sí? Mucho, lamentablemente. Sí, ¿quieres ser el más grande en el reino? Ven a barrer mi casa. Porque la palabra de Dios dice que el que sirve es el más grande, ¿no? pero no es para aplicar a los demás, es para aplicársela a uno mismo. Es para aplicársela a uno mismo. Bueno, tristemente, cuando yo muestre algo así a Martín, si alguna vez me tuvo confianza, en ese momento lo voy a perder todo. ¿Pero por qué? Porque estoy manifestando algo que no ha sucedido todavía aquí adentro. Alguien me pregunta, hermano, ¿y cómo sabemos quién es cristiano y quién es no? Porque luego me preguntan, es que parecen cristianos. Sí, parecen, pero pues para eso están las escrituras. Las escrituras son infalibles. O sea, no fallan. Entonces, ¿cómo lo sabemos, hermano? ¿Cómo lo sabemos? Es muy sencillo. Si alguien, voy a ponerlo acá, si alguien se está portando mal, una personita acá, si alguien se está portando mal, ¿sí? Y como que le vemos el deseo de servir al necesitado, le vemos el deseo de predicar la palabra, le vemos el deseo de
de hacer obras, vamos por acá, predicar, obras, de misericordias, limosnas, un montón de cosas, ¿Cómo sabemos si son cristianos? Pues yo veo que dan limosnas, reparten tortas a los pobres, predican en el parque y hacen muchas obras, hermano. ¿Sí son cristianos? ¿Será? Nos damos una escapadita rápidamente. ¿Cómo vamos de tiempo? 8:10. Bueno, estamos dentro de la hora. Voy a leer, si quieren, busquen Efesios capítulo 2. Y vamos a regresar a Tito. Pero voy a buscar. Es Apocalipsis. Apocalipsis. Capítulo 2. Versículo 9. Y lo voy a aplicar a esta personita. Es a nivel iglesia, pero también es a nivel personal. ¿Sí? Dice el 2:9. No sé si alguien más quiere leerlo también. Marco, como gusten. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de lo que se dice ser judío no lo son. Una sinagoga de Satanás. Perdón, me equivoqué. 2:9 dijo. Sí, 2:9, yo me equivoqué. Perdón, es el 2:2. 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, ya has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Y el 3? ¿Y el 3? Sí. Ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Muy bien, hasta allá. ¿Cómo ven esas personas? ¿Han sufrido? ¿Tienen obras? ¿Han sufrido? ¿Hacen un arduo trabajo? ¿Tienen doctrina? ¿Por qué? Porque saben identificar falsos profetas. ¿Sí? Y trabajan por amor del nombre de Dios, etcétera, etcétera. Y no han desmayado. ¿Son cristianas estas personas? O mejor dicho, sí son cristianas. Pero están bien parados. ¿Por qué no? Sigue leyendo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hasta allá. Ese es Apocalipsis 2:5. 2:5, ¿verdad? No, 2:4. 2:4. Ok. 2:4. Tiene todo esto, pero ¿qué no tiene? No tiene el primer amor. ¿Y qué quieres que le dice más adelante? Si no te arrepientes de esto, voy a quitar el candelero de su lugar. Dice. ¿De qué sirve hacer obras y obras y obras y obras y obras y obras y misericordias y un montón de cosas? Si lo más importante que es, el más grande de los mandamientos, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento más grande, ¿cuál es? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 13 del 1 al 3? 13 del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, luego ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Muy bien. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Lo sigo? Sí, el último. ¿El 4? 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar en comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Muy bien. Podemos decir, es que como aquí son cristianos, pero ¿cómo son cristianos? Cuando se le muestra su deficiencia y se arrepiente en lo que le hace falta, es un hijo de Dios o una hija de Dios. Porque el hecho de que estés haciendo malas cosas no significa que no tenga oportunidad o no se pueda salvar. En este caso, si es cristiano y por falta de doctrina, de discipulado, lo que sea, no comprendía, ¿de qué le sirve hacer limosnas, tener ciencia, tener dones, tener lenguas, tener sacrificio personal, tener
predicación, fe, obras, hacer muchas misericordias, pero ¿qué le falta? Amor. Le falta amor. Y en Apocalipsis 2:4, ¿qué le falta? Lo más grande, su amor por Dios. Entonces, no soy, ¿qué dice ya? No soy nada. No valgo nada. No sirve de nada. El amor es la fuente de toda justicia, de rectitud y de santidad. El amor es la base de todo. La obediencia más fiel y más cercana a la perfección es gracias al amor. Y dice Juan más adelante, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sí? No es un amor que podemos provocar nosotros mismos, no, sino que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y esa es una realidad. Esa es una realidad. Aquí tenemos gente con pretextos que manifiestan que no son cristianos, pero si a uno les muestra, mira, tu problema es este, y se arrepienten, bueno, si eran hijos de Dios. Si se molestan y dicen, no, es que nadie es perfecto, es que estamos en un proceso, o estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, están manifestando que a lo mejor nunca se convirtieron. Está duro eso. ¿Y saben qué pasa? Que cuando alguien conoce a Cristo, a veces tiene un deseo, es un común denominador. Cuando alguien conoce a Cristo y pertenece a un templo, a una iglesia o a cualquier lugar, tiene un deseo así en automático. Quiero compartir esto que ahora siento por Jesús. Este amor por Jesús, perdón, tanto tiempo lo sabía y no me había caído el 20, ¿no? Que realmente es falta de fe, era incredulidad, dureza de corazón. Y cuando va a compartirlo, se topa con pared. Se topa con pared. ¿No lo sabías? Todo el tiempo hemos hablado de eso. Todos los domingos hablamos que Cristo murió. ¿Tú no sabías que Jesús murió? Claro que sí. Pero ¿cuál es la evidencia? Que no hay vida nueva. No hay vida nueva. Ahora sí, regresamos y vamos a acabar allá en Tito. Estamos viendo también Tito el capítulo 2 vimos, ¿verdad? Versículo desde el 3. Tito. Por gracia y enseñanza a la sana doctrina. Es el capítulo 2. Eso ya por Tito. Tito, ¿no? ¿Y el 3 qué dice? Sí. Sí lo empezamos a leer, ¿no? ¿Verdad? No leímos Tito. Ah, bueno. Entonces, creo que no apuntó un versículo. Es Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Versículo 11. Sí, así es, en adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa. Hasta ahí. Muy bien. La gracia se ha manifestado, ¿no? ¿Y la gracia, qué hace la gracia? ¿Te enseña qué? A renunciar a la deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente. impiedad, deseos mundanos, y te da como resultado vivir de manera sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es ser sobrio? Tener dominio propio. Piedad, sobria, justa y piadosamente. Estos son los resultados de conocer la gracia. Pero yo soy cristiano. Oye, pero no te veo sobrio, no tienes dominio propio. Por cualquier cosita te enojas. O por cualquier cosita, el trago. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Qué hace esta botella aquí? Esta botella debe de estar acá. Y ¡pum! Reviento, ¿no? Y luego vienen los pretextos. Somos cristianos, tienen que hacer las cosas con excelencia. Porque hasta eso se utiliza. ¿Sí? Somos Dios de orden. Y hay que tener mucho cuidado, porque si tienes todo esto, pero no tienes ¿qué? Amor, no somos nada. No valemos nunca cacahuate.
para Dios. Porque el amor es el que mueve todo. Es imposible ser cristiano y no tener amor de Cristo. Entonces, ¿qué somos? Fariseos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esa gracia te enseña a ser justo, una vida recta, ordenada. ¿Cuál es la vida más recta que ha existido en el mundo? Pues la de Jesús. Entonces, ¿qué es vivir una vida recta? Soy yo o tú alineándonos a la vida de ¿quién? De Cristo. Y piadosamente, ¿qué es? Que ya no estoy ensimismado, ya no vivo para mí mismo, ahora me preocupa mi prójimo. Ahora yo busco servir, busco amar, busco caminar la segunda milla, busco servir donde yo pueda ocuparme, ¿no? Mi tiempo. ¿Por qué? Porque pues ahora pues Cristo fue el que servía y yo lo quiero hacer. Este es el resultado de vivir en la gracia y esta es la evidencia. ¿Sí? Nos enseña a renunciar a la impiedad. ¿Qué es renunciar? Dejar. Tengo un trabajo, patrón, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Esta es mi renuncia. Oye, quédate, te voy a pagar 2 pesos más. No, ya me voy. Ya, ¿qué es? Renuncié. ¿Qué nos enseña la gracia? El amor de Cristo te enseña ¿qué? A veces pensamos que la santidad es un lavado de cerebro. Viene el Espíritu y ¿qué estaba yo haciendo? ¿Estaba yo adulterando? ¿Estaba yo tomando? ¿No era? No me acuerdo qué estaba yo haciendo. Pero, bendito Dios, ya me cambió mi corazón. No. La gracia lo que hace es el pecado que nosotros tanto abrazamos, tanto besábamos, tanto pagábamos y nos esforzamos por tener. Cuando veo a un Cristo maravilloso que murió por un pecador tan vil como yo agarro y digo, tanto tiempo he desperdiciado mi vida en esta basura. El amor de Jesús, oh Señor, yo no quiero más esto. Aquí se acabó el viejo Jorge Polanco. Y ahora voy a vivir para Jesús. Está fuerte, ¿verdad? Ese poder es el que tiene Dios, sí. A mí no me impresiona que la gente diga, hermano, yo sentí el poder. Eso a mí no me impresiona. Yo quiero ver el poder de Dios en tu vida. Ahí está. Quiero ver esa gracia. ¿Tú quieres ver el poder de Dios en mi vida? Esa gracia. No, es que una vez fui a una tienda, ¿no? ¿Y ustedes hablan en lenguas? No, le digo. Algún momento muy personal con Dios, me ha pasado algo por ahí, hace mucho tiempo. Pues yo le dije, no, porque no es una práctica que tengo habitual. No, pues deberías, y arrabasando la cuca, la máquina de fue, no fui, yo solamente fui a comprar en la tienda. ¿Qué quiere manifestar? Que está muy elevada su nube. El poder de Dios se manifiesta con una vida nueva en Cristo. Eso es lo más maravilloso que yo puedo ver. Lo que a mí me hace alabar a Dios es cuando veo que alguien que vivía tan mal, yo veo cómo Dios lo va cambiando. Y hay gente que cambia, sí, hay gente que cambia un poquito más tardado, pero está así a pasos agigantados. Hay gente que pasa años yendo a la iglesia y como que no entiende, como que no le cabe, como que llora. Y de repente se le ocurre invitar allá a la cuñada, al tío. Viene el tío y se convierte en la primera prédica y cambia así todo de un tajo. ¿Por qué? Porque no es un asunto de incapacidad, es un asunto del corazón. Que uno no quiere soltar esto. Cristo no es maravilloso a los ojos del alma, por eso no se puede soltar. Porque cuando amas a Cristo, sueltas todo. Y no hay pretextos. Si seguimos leyendo, a ver, allá ¿hasta qué versículo leíste? El 11, 12, 11. Hasta el 12, ¿no? ¿El 13 qué dice? Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien, ¿y el 14? Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo propio, celoso De buenas obras. El 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie Te menosprecie. Muy bien, hasta allá. Y vamos a terminar unos versículos más adelante. El capítulo 3. Dice: del 3 hasta el 7. Ya vamos a terminar con eso. Del 3 hasta el 7. Capítulo 3, versículo 3 al 7. Del 3, desde el 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra,
a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ajá. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Muy bien. Tenemos que tener una buena conducta, no difamar, no hablar mal de la gente nada más, ser mansos. Es Tito 3, del 1 al 7. Y dice, bueno, hay que ser mansos, no hay difamar, tener buena conducta, va. Y dice después, antes éramos, ¿qué? Insensatos, rebeldes, esclavos de deseos, concupiscencia son deseos carnales. Esclavos, son deseos carnales. Sí. Usualmente la concupiscencia hace referencia al deseo que cada quien es su debilidad más fuerte. Bueno, mi debilidad más fuerte a lo mejor no es el alcohol, pero sí son las mujeres. Exacto. A lo mejor tu debilidad no son las mujeres, pero es el alcohol. A lo mejor tu debilidad no es el alcohol, pero es el robo, ¿no? Y así cada quien tiene, o a lo mejor yo tengo 2 o 3 mujeres, robo y envidia, ¿no? Entonces siempre hay cosas donde uno resbala más que otros, pero todos tenemos concupiscencias. Y debemos conocer nuestras concupiscencias porque es con lo primero que debemos de luchar. ¿Sí? Entonces, esclavos de deseos carnales. Vamos a poner en general, deseos carnales. Todo esto es lo que éramos y esto es tiempo pasado. Deleites diversos, todos los pachangones. Tiempo pasado. Aborrecibles, o sea que no te cae bien nadie, pero tú tampoco caías bien. O sea, así es. Me odias y te odio y no nos caemos bien, porque como tú dices, el cuento de nunca acabar. ¿Cuándo se acabó esto? ¿Qué sigue diciendo después? ¿Lo leíste? ¿Lo leyeron? ¿Cuándo se acabó esto? Se manifestó la bondad de Dios. Hasta que se manifestó. ¿Dónde se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador? En el momento que Cristo murió por nosotros en la cruz. ¿Sí? Y nosotros caímos rendidos a sus pies, pidiéndole misericordia. Cuando nosotros conocimos que Jesús murió por nosotros, fue el parteaguas de nuestra vida. Nos pasa igual que la historia, antes de Cristo, después de Cristo. ¿Sí? Así nos pasa. ¿Por qué? Porque esto es lo que salva al hombre. Este es el pasado. Cuando se manifiesta esa bondad de Dios, esa gracia te enseña a renunciar al pecado, a amar, etcétera, etcétera, a guardar la ley, todo. Porque la simiente de Dios permanece en ti. ¿Qué simiente? Este suceso en tu corazón. Todos los días. Todos los días. Un ejemplo fácil. Estamos en temporada de Semana Santa, que le dicen. ¿Qué hace la gente en estas fechas? Hace el Vía Crucis. Recordar la pasión de Cristo. Las estaciones, exactamente. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, cargue su cruz una vez cada año, allá un 6 de abril, y me sigue. Eso dijo Jesús. Cada día toma tu cruz y sígame. Realmente el cristiano verdadero vive un Vía Crucis diario. ¿Qué es el Vía Crucis diario? Todos los días estoy llevando a Jorge Polanco a morir. ¿Quién Jorge Polanco? El viejo Jorge Polanco. Porque tengo una nueva vida en Cristo. Todos los días. Hasta que el Señor venga a la muerte, a la muerte, a la cruz, a la cruz, a la cruz. Va a cargar su cruz todos los días. ¿Y cómo se hace eso? Hay que nacer de nuevo. Porque si no existe ese amor, no somos nada. Y van a existir un mundo de pretextos. ¿Sí se entiende? ¿Sí se logró el objetivo? ¿Hay una nueva vida en Cristo? Por las Escrituras. Lamentablemente muchos utilizan versículos mal utilizados para justificar una vida en pecado, en la práctica de pecado. Primera de Juan dice, si tú sigues leyendo lo que leímos allá, el que practica el pecado es del diablo. Pero lo dice claramente, el que practica el pecado. El que es nacido de Dios no peca. No dice, el que es nacido de Dios nunca peca. No lo dice. Dice, no peca.
Si dijera nunca peca, ya tendríamos un gran problema, ¿no? Pero dice no peca. O sea, dándonos a entender de que pues la vida normal y nueva es santa. Pudiera ser que por alguna situación difícil ahí con los hijos, una tentación, la muerte de un familiar, descuidar la comunión personal, la oración, la lectura con Cristo, verlo ya más como una rutina, como una imposición más que por amor, que uno se deslice y caiga en una falta, un pecado. Pero no es que sea su vida cotidiana. No es que sea su vida cotidiana. Exactamente, sí. Cuando cae tiene dos opciones. Hasta la disciplina bíblica eclesiástica lo manifiesta. Si es un pecado inmoral, escandaloso, sexual, por ejemplo, robo, borracheras, dice 1 Corintios 5, entrégalo a Satanás. Y está fuerte esto. Y la iglesia no lo hace, pero debería de hacerlo, porque es el amor de Dios. ¿Cómo que es el amor de Dios que me entregan a Satanás? Sí, porque cuando alguien comete una falta, hace cuenta que yo me descuido y me doy un fiestón y me voy a un centro nocturno, fornico y salgo y me ven los hermanos. Y digan los hermanos, pobre es el hermano Polanco, tanto tiempo nos ha predicado, pobre. Estarían yendo en contra de las Escrituras. Porque aunque sea yo el predicador, tengo que estar sujeto a las Escrituras. No estoy yo por encima de las Escrituras. Y deberían ponerme en una disciplina. Esa disciplina se llama entregarlo a Satanás. Es parte del amor de Dios. ¿Por qué? Porque al que me digan, bueno, vete a tu casa, descansa hasta que los reflexiones bien, volverás. Cuando yo salga, vamos a imaginar que el diablo está corporalmente afuera, esperándome con los brazos abiertos. ¿Ves, Jorge? No ibas a durar, te lo dije. Vente. Vamos a disfrutar ahora sí la vida. Si soy cristiano y me deslicé, descuidé mi salvación, no lo guardé como me manda la Biblia, con temor y con temor. Si de verdad soy cristiano, ¿voy a ir corriendo a los brazos de Satanás? No voy a ir corriendo. Yo voy a estar afuera, pero no quiero nada contigo. Estoy afuera del campamento, como María, la hermana de Moisés, cuando habló mal de su hermano. Pero yo aquí voy a quedarme aquí afuera. Aquí voy a quedar aquí afuera. No, vente conmigo, yo te voy a dar todo el placer. No. Cuando la Biblia dice, allá en 2 de Corintios, cuando Pablo habla de un pecador arrepentido, dice, métanlo, intégrelo, perdónalo, recíbenlo, olvídenlo todo. ¿Sí? No dejen que se consuma en demasiada tristeza cuando alguien es cristiano. Comete una locura, si es cristiano, se va a consumir de tristeza. Y es más, dice el texto, métanlo, y da como un sentido de urgencia, métanlo rápido. ¿Por qué? Porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Cuando hablas de término maquinaciones, es que cuando uno está afuera es cuando el diablo trata de jalarlo. Ya te tengo de mi lado, ahora solo falta que yo te termine de perder. Y no lo logra. ¿Por qué? Porque entiende su lección, es restaurado, reintegrado a la iglesia, quizás pierda ministerios, pero lo importante es que su alma permanezca y camine con Dios. Eso es importante. Cuando hay amor por Dios, cuando se vive esto, la vida es diferente. Vamos a orar y oremos. Padre bendito, eterno Dios, muchas gracias, Padre, por tu amor tan grande, tu misericordia, Señor. Reconocemos que eres tú, Señor, el que haces la obra en el corazón, Señor. Es imposible, Padre, que yo pueda revelar a Cristo en un corazón, Padre. Solo me corresponde hablar, Señor, pero es labor de tu Espíritu Santo, Señor, mostrarnos la gloria de Cristo en la cruz. Muéstranos esa gloria de Cristo, muéstranos ese amor de Cristo, Padre, para que nosotros podamos enamorarnos de Cristo y vivir para Cristo una vida nueva, Señor, motivado por la gracia, motivado por el amor, el fervor, una devoción de un amor creciente, Padre. El que vive así no tiene pretextos de su pecado, Señor. Solo quiere humillarse más y conocer más la gloria de Cristo. Gracias, Padre, por enseñarnos lo que es la vida nueva. En el nombre de Cristo Jesús, reprendemos al diablo, Señor, que quiere estorbar, Padre, todo lo que nosotros estamos aprendiendo. Ayúdanos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues si hay dudas, preguntas, comentarios, es el momento. Ok. Gracias. ¿Alguna duda, hermano?